En esta tarde de todos los compañeros docentes que han tenido a bien pues conectarse a esta capacitación y en especial agradecer a la doctora Mariela que nos está acompañando esta tarde otra vez para podernos dar su experiencia en relación a este tema tan importante de limpieza, desinfección y limpieza. Estamos retomando ahorita un comunicado que ha hecho el Consejo Superior, ¿verdad? En relación a las vacunas y en relación a cómo pues vamos a proceder de aquí en adelante, ¿verdad? No es nada nuevo lo que está apareciendo ahí, pero nos confirma que todavía pues tenemos dificultades para poder comenzar clases presenciales o semipresenciales y sería bueno que el comunicado lo leyesen después de esta capacitación los compañeros docentes. Como siempre, agradecerle a la Escuela de Microbiología y al Centro de Capacitación también, a CENCAP, por la anuencia que han tenido para con nosotros de poder instruirnos en esta parte tan importante de bioseguridad, que es el material que tenemos más fehaciente y fresco para poder compartir con los estudiantes en nuestras clases, ¿verdad? De práctica supervisada 3 y para poder también sacar de dudas, ¿verdad? Para poderlo decir de esa manera a nuestros estudiantes que todavía no están entendiendo esta magnitud que tiene la pandemia a este nivel que estamos ahora en abril y que todas estas capacitaciones nos abren la mente, ¿verdad? Y nos abren el conocimiento para poder saber qué protocolo vamos a seguir si en caso se viniera una semipresencialidad o presencialidad. Así es que está de más decir que es muy importante el tema, que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Sacar algunas dudas al final, porque esto nos va a servir con nuestros estudiantes y con nosotros también. Así de que, sin más, le damos la bienvenida a la doctora Mariela y agradecerle su espacio y sus conocimientos y la anuencia, ¿verdad?, para esta carrera. Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias pues a ustedes por solicitar su ayuda. No, sería pues estos conocimientos, porque realmente en las redes sociales circula mucha desinformación que nos ha llevado a este punto, ¿verdad? Incluso como mencionaba la vez pasada una de las licenciadas con la cuestión del amonio, que voy a abarcar más adelante la duda. Pues voy a iniciar, no sé si pueden ver la pantalla o no. Sí, la vemos, pero todavía no ampliada, sí. Ok, listo. Hoy sí ya. Bueno, siempre del Centro Nacional de Capacitación Bioseguridad CENCAP, de la Escuela de Microbiología. Yo soy la doctora Mariela Aguirre y vamos a hablar esta vez de limpieza y desinfección en el marco de la COVID-19. Vamos a hablar primero sobre generalidades, sobre limpieza y desinfectantes y antisépticos. ¿Por qué antisépticos que tienen que ver con desinfectantes? Ya les voy a explicar. La limpieza y la desinfección forman parte de un enfoque amplio para prevenir enfermedades infecciosas, por lo que es necesario pues, conocer las diferencias entre limpieza, desinfectantes y antisépticos. La limpieza, pues son todas aquellas acciones de frotación y arrastre que permiten eliminar la suciedad de algo. La finalidad de la limpieza no es más que la eliminación total de bacterias o microorganismos que se encuentran en las diferentes áreas y que se pueden ser nocivos para la salud. Voy a mencionar estos conceptos para que no los vayan a confundir, ¿verdad? Porque no es lo mismo limpieza y desinfección o con desinfectantes. Los desinfectantes son agentes químicos pues, que destruyen o inactivan irreversiblemente algunos virus, bacterias u hongos específicos y sirven para prevenir infecciones y se aplican en superficies y objetos inanimados, no sobre humanos, no sobre animales, no sobre cosas vivientes. Entonces, para que estos funcionen, tiene que haber una limpieza previa, para que el desinfectante funcione, una limpieza previa para
suspender cualquier materia orgánica que haya en esa superficie y el desinfectante pueda pues hacer su acción de destrucción y inactivación de algunas bacterias, virus y hongos. Y los antisépticos, pues son sustancias químicas que se aplican de forma tópica sobre la piel intacta, las mucosas o las heridas, reduce o elimina por completo la población de microorganismos vivos en dichos tejidos. ¿Y por qué los menciono? Porque dentro de los desinfectantes que se han utilizado ahorita para desinfección de COVID, se utiliza el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? A un 3 o a un 0.5% y el alcohol al 70%. Si bien es cierto, son desinfectantes y también son antisépticos de uso tópico, pero depende de la cantidad y el uso que ustedes les den. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque últimamente me están confundiendo y se lo digo porque he hablado con pacientes donde llevan a veces en sus botecitos amonio y se rocian de pies a cabeza de amonio. Incluso a veces el exceso de alcohol termina pues agrietando y resecando la piel. Entonces, quiero que, por favor, lo que son desinfectantes son para objetos inanimados, incluso ni para las patitas del perro ni nada por el estilo, para eso no se pueden utilizar. Entonces, ¿cuál es la importancia de la limpieza y la desinfección? Pues es más para evitar esa permanencia y propagación de la COVID-19 y la posibilidad de contagio al momento de tocar una superficie o objeto contaminado y tocar luego nuestra boca, nariz y ojos, porque realmente se nos dice constantemente que tenemos que evitar, pero ha sido como bien difícil. Ustedes ya es como una costumbre, se nos olvida estarnos tocando la nariz y más cuando nos rascamos los ojos. Yo recomiendo mejor utilicen la parte en vez de su camiseta o alguna toallita, siempre y cuando puedan utilizar primero un desinfectante o lavarse las manos con agua y jabón. Esta imagen pues es de acuerdo que una persona infectada, ¿verdad? O presente o no síntomas, pero que sea portadora del virus, estornude o esté tosiendo y esas aerosoles o esas gotitas puedan caer sobre las superficies y tienen una duración de 3, 4, 24 horas como el cartón, ¿verdad? En teléfonos 3 días, en acero inoxidable 3 días, incluso horas. Entonces, por eso es importante en estas superficies que se tocan constantemente, se puede hacer una limpieza y una desinfección adecuada. Para una limpieza y desinfección efectiva debe contarse con las herramientas necesarias, además de cuidar que éstas permanezcan en buenas condiciones. Vamos a procurar que cada persona tenga las herramientas para su trabajo, evitando el traspaso o préstamo de estas. Por ejemplo, si ustedes tienen su escoba y su trapeador, incluso sus trapitos, para la oficina, que sean exclusivamente para la oficina. No van a utilizar para los baños, para los pasillos o para las áreas donde hay pacientes. O sea, cada herramienta tiene que utilizarse para cada área. Por eso se dice que vamos a evitar esos traspasos, porque se nos daba, por ejemplo, nosotros en el centro llegaba el personal de aseo, a veces no llegaba y nos tocaba hacer nuestra limpieza y desinfección. Y ustedes dirán, pero es que el personal de aseo lo hace, sí, pero a veces le toca. Le va a tocar a usted hacerlo. Entonces, es importante también que sepamos esto. No solo decir, porque hay personas que se cierran en decir, no lo hago yo porque no es mi área, pero a veces realmente no está este personal que está capacitado y nos toca hacerlo a nosotros, entonces nosotros también incluso podemos ayudar a cierto personal de aseo que tal vez no se le ha capacitado cómo se debe, incluso de cómo tiene que usar, porque a nosotros nos pasaba que cierto personal de aseo en CENCAP, que nos iba pues allá a las cansadas a limpiar, siempre salían del baño, de lavar los baños y nos iban a limpiar las áreas. Nosotros al principio no nos habíamos fijado, pero ya después sí. Entonces ya después decidimos mejor utilizar nuestros propios herramientas de trabajo y decirles a ellas cuando llegaban al área, ¿verdad? Ahí a CENCAP, que nosotros teníamos nuestras herramientas, el trapeador y todo lo demás para que pudieran desinfectar y no vinieran, porque realmente uno no sabe cómo lavan o si realmente lavan o enjuagan este tipo de herramientas. Entonces no se puede pues utilizar lo del baño a lo de los escritorios. Otra cosa, los detergentes y soluciones desinfectantes se contaminan durante la limpieza y progresivamente se vuelven menos efectivos si la carga orgánica es muy elevada. Por lo tanto, el uso continuo de las mismas soluciones pueden transferir microorganismos a cada superficie subsecuente.
Yo he visto algunos desinfectantes que cuando ustedes los levantan y les hacen un movimiento en la parte de abajo, se crea como unas biopelículas o grumitos. Entonces, si los ven así, por favor, tienen que cambiarlos. Preferiblemente los desinfectantes que se hagan día con día, ¿verdad? Y a diario, a los volúmenes determinados, porque les voy a comentar más adelante que el cloro y ciertos tipos de desinfectantes, que cuánto tiempo duran y por qué se tienen que hacer día con día. Tanto como hablamos de los insumos, también hay métodos o técnicas de limpieza generales, que estos se presentan diferentes procedimientos que se pueden realizar para la limpieza y desinfección de forma efectiva y rápida, para las cuales deberán considerar el tipo de material y superficie a limpiar. Entonces, estos son los métodos. Vamos a hacer de arriba hacia abajo, iniciando con techos, lámparas y paredes. También de adentro hacia afuera, iniciando por el lado opuesto de la entrada. De lo limpio a lo sucio. En esto siempre yo hago hincapié. Yo siempre he visto que cuando hay algún derrame o algún sucio, que es bien evidente, siempre limpian esa parte sucia y luego terminan limpiando el resto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Arrastrar toda esa suciedad a la parte limpia. Entonces, por eso se dice de lo más limpio a lo más sucio y hacia afuera. Iniciar de lo más limpio a lo más contaminado, evitando pues que haya una proliferación y un arrastre de microorganismos. Y del centro a la periferia, y se aplica cuando la superficie es muy extensa. Aparte de los principios básicos, también hay técnicas como esta, que es la técnica de arrastre, que se utiliza para superficies planas. Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo, porque incluso se les dice cómo es el método, cómo es la técnica, y terminan haciendo cuando están limpiando como esos asteriscos, que al final se mira que no sabe si está limpio o está sucio, porque se ve, como decimos normalmente nosotros, revucado, o se mira pañoso o todo eso. Entonces, por eso hay métodos y técnicas. Entonces, ya les dije la técnica de arrastre. Tenemos esta técnica de zigzag que se utiliza para máquinas y pisos y consiste siempre en limpiar de izquierda a derecha en forma de zigzag en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Tenemos otra técnica, ¿verdad? Que tenemos la técnica del 8, que se utiliza para la limpieza de pisos. Incluso esto ustedes lo pueden observar en los centros comerciales y en algunos hospitales donde utilizan esos pues grandes trapeadores que son como larguitos y utilizan bastante esa técnica del 8. Se hace de derecha a izquierda o viceversa, formando un 8. Es propio pues también para evitar lesiones en la espalda y la columna. Y esta también, que es bien común, que incluso se ha visto en la universidad, la técnica del doble cubo. A veces obviamente no tenemos estos dispositivos, pero se pueden utilizar dos baldecitos. Es la más utilizada en la mayor parte de los procesos de limpieza como base para la aplicación de otras técnicas. ¿En qué consiste? Pues utilizan dos cubos, uno de ellos tendrá una solución de agua con detergente o desinfectante en las porciones adecuadas para la utilización que se le va a dar. Y el segundo cubo, pues lo que va a tener es solamente agua. Entonces van a sumergir ese trapeador en el cubo, ¿verdad? O en el balde que contiene un detergente o un desinfectante, lo que ustedes vayan a utilizar. Y una vez escurrido se va a proceder a la limpieza. No se recomienda que esté tan empapado, ¿verdad? Que a veces dejan unos grandes charcos pues en el suelo. Se aclara el trapeador en el cubo, que contiene solamente agua, para eliminar la suciedad que se ha recogido en el proceso de limpieza y escurrido en el mismo cubo. Y se sumerge el trapeador nuevamente en el contenido de detergente desinfectante para repetir el proceso las veces que sean necesarios. Cuando el agua aquí se empieza a ver un poco turbia o realmente se empieza a ver cafecita, entonces se procede a descartar el agua de ambos cubos y se procede otra vez a hacer ese desinfectante y agua limpia, ¿verdad? Para no seguir arrastrando cualquier carga que quede en el cubo. Algo bien importante, ya que hablamos de las técnicas y de los métodos, ¿verdad? Para limpiar y desinfectar, también nosotros tenemos que saber las especificaciones al momento de seleccionar un desinfectante. Últimamente en las redes sociales, en las calles, en ciertos supermercados y en muchos lugares se ha hecho muy popular estar vendiendo ciertos tipos de desinfectantes, que les voy a mostrar más adelante que la EPA, ¿verdad?
que es la Agencia Protectora de los Estados Unidos. Esta lanzó o hizo un documento en PDF que también se los voy a compartir, donde les dice qué tipo de desinfectantes ellos aprobaron para este tipo de microorganismos, desde toallitas, los amonios cuaternarios, los cloros, entre otros, que se los voy a mostrar más adelante. Entonces, las especificaciones primero, antes de comprar o seleccionar un desinfectante, es toxicidad selectiva, que tiene que, cuando hablamos de toxicidad selectiva, es que pueda matar cierto tipo de células vivas, pero no a nosotros. Un potencial elevado, una alta estabilidad de amplio espectro, ¿verdad? Que pueda abarcar o matar o eliminar virus, bacterias y hongos, de acción rápida, que no tenga que dejarlo de un día para otro, ni más de 30 minutos, sino que de 1 a 5 minutos, máximo 10 minutos, y sobre todo lo que más nos importa es el costo, ¿verdad? Que sea de bajo costo. Los productos desinfectantes se clasifican en 3 niveles. Tenemos 3 niveles. Nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. Entonces, los desinfectantes de nivel alto también se conocen como DAN, que son abreviaturas que son desinfectantes de nivel alto. ¿Qué hacen estos desinfectantes de nivel alto? Pues inactivan todas las bacterias vegetativas, incluyendo Mycobacterias tuberculosis, hongos, virus, pero no necesariamente esporas bacterianas. Son utilizados típicamente en dispositivos de uso médico o para limpiar sangres y fluidos corporales. Tenemos la desinfección de nivel intermedio, que es el DNI, que elimina bacterias, hongos, virus, Mycobacterium tuberculosis, pero no destruye esporas bacterianas. Las esporas bacterianas son bien difíciles de destruir y por lo general se utilizan autoclaves. También hay unos marcadores biológicos, ¿verdad?, que se introducen para realmente saber si este tipo de dispositivos o material médico que se utiliza realmente está desinfectado en su totalidad. Y tenemos desinfección de nivel bajo, que es el DBN, que elimina bacterias, varios tipos de hongos y virus, pero no elimina Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas. Se utilizan en superficies no críticas que tienen contacto con piel. Entonces, ahorita estos son los productos recomendados para la limpieza y la desinfección del SARS-CoV-2. Tenemos el hipoclorito de sodio, que es una base líquida, y también tienen un hipoclorito de calcio, que esto es en sólido, que normalmente el hipoclorito de calcio salen en pastillitas y en polvo y se utilizan normalmente para las piscinas. Y este hipoclorito de sodio, más conocido como lejía y lavandina, es el que normalmente nosotros utilizamos en casa. Tenemos alcohol al 70%, peróxido de hidrógeno al 3%, que incluso se puede diluir al 0.5%, y los famosos amonios cuaternarios. Voy a hablar de las descripciones y características principales de los desinfectantes. El que más utilizamos nosotros pues es el cloro. Es uno de los desinfectantes más eficaces y más utilizados y se presentan, como les mencioné, en forma de lejía, lavandina y, como les mencioné, el hipoclorito de calcio, que es en polvo. Esta pues es efectivo contra la acción microbiana y contra los varios patógenos en distintas concentraciones. No se recomienda que lo utilicen puro, que viene al 5, 4%, incluso a veces viene 4.5%. Tienen que ver realmente cada vez que vayan a comprar cloro cuánto es la concentración. Se recomienda concentraciones del 0.1%, que son 1,000 pesos por millón, la cual estas inactivan la gran mayoría de los patógenos. Tenemos otra concentración del 0.05%, que son 500 partes por millón, y son efectivos en centros de salud. Y otra es la concentración del 0.5, que son 5,000 partes por millón para derrames de sangre y fluidos corporales. Estos se encuentran pues en centros comerciales en una concentración del 5%. Tienen que ser muy cuidadosos al momento de comprar y ver la concentración. He visto concentraciones de 4 y de 6. El alcohol, pues esta ataca y destruye la cápside vírica que rodea algunos virus, entre los que se encuentra el del coronavirus. Se trata de una proteína fundamental para la supervivencia y la multiplicación del virus. La descripción es que es un desinfectante de uso tópico más conocido y universalmente aplicado, especialmente para desinfección de piel, y últimamente se utiliza también para superficies, preferiblemente para superficies metálicas.
Se emplea a diferentes concentraciones en agua porque a veces la venden en solución madre, que la llamamos nosotros, al 96%, entonces nosotros la llevamos al 70%, que es lo más adecuado. El alcohol viene, como les mencionaba, en 2 concentraciones, al 70%, que está listo totalmente para utilizarse, aquí ya no lo van a diluir, y el alcohol puro, que es al 96%. Hay también incluso al 98%, leí uno por ahí. El peróxido de hidrógeno, que es otro que se utiliza, otro desinfectante, también es un tópico antiséptico, agua oxigenada, es un desinfectante eficaz que actúa por oxidación y tiene un amplio efecto antimicrobiano. La descripción es que puede utilizarse para la desinfección de superficies, incluso en piel. Las concentraciones recomendadas es de 0.5 y se encuentran comercialmente a concentraciones del 3%. Los amonios cuaternarios, que esto es lo que normalmente se está vendiendo, esto es un boom, son una familia de compuestos antimicrobianos cuyo espectro es elevado. Representa una familia de compuestos antimicrobianos cuya estructura básica es el catión, ¿verdad? El amonio, este es el compuesto químico, y que al ser modificado ha dado lugar a distintos agentes desinfectantes. Se necesita un tiempo de exposición para eliminar un número significativo de microorganismos. He escuchado que dicen es que los desinfectantes no están funcionando como se debe. Mi pregunta es, ¿los están utilizando como se deben? ¿Están haciendo las especificaciones o lo están diluyendo como dice el fabricante? ¿Dejan el tiempo sobre los contactos, verdad? Sobre la superficie, el tiempo que el fabricante dice, porque son buenos, por algo se hicieron, pero realmente como nosotros lo utilizamos no es la manera correcta. A veces solo lo rociamos, no ha pasado ni 3 segundos y lo volvemos a suspender. Tiene su tiempo para poder hacer esa desinfección. Entonces, la desinfección requerida de acuerdo a la frecuencia de contacto de los tipos de superficie lo van a determinar ustedes de acuerdo a qué tanto. Dicen que cuando, esa es la pregunta de muchos, ¿cada cuánto voy a desinfectar? Todo va a depender de la afluencia de pacientes o de la afluencia de estudiantes o de la afluencia de personas que hayan en un lugar determinado. Por ejemplo, superficies de poco contacto, que son pisos, paredes y techos y ventanas, requieren ¿qué tipo de desinfección? Un nivel intermedio, ¿como cuáles? ¿Qué voy a utilizar? Amonios cuaternarios o cloros, no puros, sino que a las diluciones que les mencioné y que voy a mencionar otra tablita más adelante de cómo realmente se van a preparar. Y superficies de contacto frecuente como manijas, interruptores, inodoros y barandales requieren un nivel intermedio o alto de desinfección. ¿Cuáles son? El cloro, excepto que el cloro no lo podemos utilizar en superficies metálicas, incluso en madera, porque en superficies metálicas lo que hace es una corrosión. Y en la madera la deteriora, aparte que la pone como opaca, empieza a ponerla opaca y a dañarla bastante. Lo que se debe utilizar pues es peróxido de hidrógeno. Aquí las recomendaciones pues son más detalladas del tipo de desinfectante a ser utilizado basado en los tipos de superficie, como les menciono, de acuerdo a sus materiales. Ahí ustedes, obviamente a veces no tenemos pues ni amonios y lo único que hay es cloro y tal vez tenemos superficies de metal, pero nosotros tenemos que desinfectar. No se recomienden metales ni madera, pero hay que buscar la manera de desinfectar. O sea que hago una aclaración que de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar, estos desinfectantes van de acuerdo a cada material y a cada superficie, ¿verdad? Con el objetivo, más que todo, vamos a conservar la calidad de los mismos. Vamos a evitar que la aplicación constante de los desinfectantes pueda desgastar o deteriorar su apariencia. No se recomiendan que los desinfectantes los estén rociando o en nebulización, porque cuando los rocían, si obviamente la superficie tiene una carga orgánica o está sucio y no hay una limpieza, los desinfectantes no van a funcionar. Y en nebulización, obviamente, es tal vez para un ambiente realmente cerrado que haya una gran carga de aerosoles, que es muy poco probable porque las partículas siempre tienden a caer sobre superficies. Entonces, se recomienda con paños remover. Todo lo que se pueda remover y frotar es mucho mejor que simplemente rociar. Entonces, el hipoclorito de sodio, que la concentración normalmente es al 0.1, 0.5 y 0.05% y el 0.5%. Entonces tenemos que al 1% la concentración nosotros
más que todo la vamos a hacer para superficies de contacto frecuente. ¿Cuáles? Las manijas, los barandales, los interruptores, los inodoros y los grifos. ¿Por qué no se puede utilizar puro? Recuerden que los microorganismos tienen una capa que necesita agua para poder abrirse y que el desinfectante pueda utilizar, entrar, ¿verdad?, en esa capa de grasa que tiene y poder, pues, matarlos o eliminarlos. El tiempo, pues, de acción puede ser de 5 minutos. Yo estaba leyendo varias etiquetas del cloro, porque es lo que normalmente se utiliza ahora en los amonios, que va a variar de marca en marca. Y esto se utiliza, puede decir 5 minutos, pero a veces les dicen 1 minuto, 2 minutos, de acuerdo a lo que ustedes lo vayan a utilizar, ¿verdad? Tienen que leer siempre las especificaciones del fabricante. Al 0.5%, superficies de poco contacto, como pisos, paredes y ventanas. Siempre hago la aclaración, no utilizar en superficies metálicas ni en madera porque los corroen y en la madera la daña bastante. El alcohol etanol o el isopropílico, ¿verdad?, que vamos a tener una concentración que es al 70%, los usos recomendados en superficies de contacto frecuente, ¿en cuáles? Equipos electrónicos y celulares. No se va a utilizar sobre plástico porque en el plástico el alcohol tiende como a volverlo pegajoso, como que lo derritieran. Ustedes incluso saben en qué probé yo, en un cargador de celular. Un cargador de mi celular, ¿verdad?, que lo utilizaba en una área donde me tocaba estar en contacto con pacientes, entonces yo tenía a veces que desinfectar el cargador del celular, porque es cierto, el cargador lo andamos de arriba para abajo, es como no se nos puede olvidar, igual que el respirador. Entonces lo limpiaba y yo empecé a ver que el cable del cargador empezó a ponerse como más chicloso, más aguadito, entonces no se recomienda en plásticos. Y el tiempo que ustedes lo pueden dejar, pues, es 1 minuto. El agua oxigenada, que es más conocido como peróxido de hidrógeno, en una concentración al 0.5%, superficies de contacto de uso recomendado, ¿verdad?, controles remotos, termostatos, marcadores biométricos, teléfonos, equipos de cómputo y comunicación. Yo prefiero aquí que no rocíen, porque estamos acostumbrados a rociar. Entonces yo prefiero mejor humedezcan un paño y traten de hacer los movimientos que le dije, siempre resuspender, ¿verdad? Porque a veces cuando solo rocían quedan esas gotitas ahí y a veces el rociar no alcanza ciertos detalles que podríamos hacerlo pues utilizando un trapito o lo que ustedes designen. Los compuestos de amonios cuaternarios, que es el principio activo, es cloruro de benzalconio, cloruro de alquil dimetiletil bencilamonio, cloruro de didecil dimetilamonio, que este es el principio activo. Ustedes van a ver que cambian, porque sí me dio curiosidad aquí del principio activo, pude leer 2 compuestos de amonio y a veces cambia un poquito el principio activo. Y las concentraciones, pues aquí yo no les coloqué nada porque esto va a ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El uso recomendado, pues, de poco contacto, pisos, paredes, muebles, y el tiempo de algunos que pude leer decía de 5 a 10 minutos. Pero, ojo, aquí, por favor, mejor váyanse por las especificaciones del fabricante. Otra cosa importante que quiero hacer mención, que estos desinfectantes, otra vez, son de uso exclusivo para superficies, no para aplicar en humanos o seres vivos. Al principio, ¿verdad? Con la pandemia ustedes vieron que incluso habían túneles de desinfección donde uno pasaba y uno les preguntaba, porque yo varias veces pregunté, ¿qué desinfectante utilizan? A veces decía cloro, ¿y cómo lo hacen? Pues echo la mitad del galón y la mitad de agua y así. Creo que en Cortés, porque di una capacitación ahí sobre los desinfectantes porque en una cooperativa querían implementar los túneles, y empezaron a ver que las personas empezaron a tener enfermedades a nivel de piel, ¿verdad? Agrietadas, quemadas. Y yo también tuve una experiencia en un lugar, que no lo voy a mencionar por ética profesional, donde sí realmente es obligatorio pasar por esos túneles. Yo cada vez que paso por ahí me enojo y les digo que esos desinfectantes que utilizan son para superficies, no para el cuerpo. Pero ¿qué fue lo que a mí me pasó? Yo andaba pues era en estos tiempos de calor y andaba pues con una camisita fresquita, por decirlo así. Obviamente tuve que pasar obligatoriamente porque no podía accesar al lugar por ese túnel, y en otros lugares no utilizan túneles, sino que la bomba y lo rocían de pies a cabeza. ¿Qué fue lo que me pasó? De donde yo había dejado mi vehículo tenía que caminar y había bastante sol. Yo estuve 2 días con una dermatitis, ¿verdad?,
por los desinfectantes una alergia que no se me quitó, aparte del dolor de cabeza que me dio y tuve en la garganta, ¿verdad? Me picaba mucho la garganta. Yo llegué a pensar en un momento, dije yo, será COVID, será lo que sea, pero la verdad era la reacción del cloro, porque era cloro lo que estaban utilizando. Ustedes sentían, era la concentración increíble y empecé a sentir, aparte de la migraña, dolor en los ojos. Entonces, por favor, hay en ciertos lugares que sus protocolos, hay un lugar incluso que le utilizan Lysol, le rocían Lysol encima de la ropa, la piel y todo lo demás, incluso enfrente. Estos son desinfectantes de superficie, ¿verdad? No para uso en piel. Ahora, vamos a hablar sobre la preparación de productos de desinfectantes, porque si bien es cierto, en muchos lugares no hacen las diluciones, sino que porque obviamente no tienen pues un medidor, por decirlo así, un frasco para poder hacer estas preparaciones, entonces empiezan a hacerlos al ojo por ciento, al chorrito por ciento, échale más, que lo va a matar, no. Si les dicen que al 0.1 o al 0.5%, al 0.5%, así se tiene que preparar. Por eso es que a veces los desinfectantes no funcionan, porque no hacen las diluciones o las concentraciones que realmente se dice que son para cada superficie que van a utilizar. Entonces yo aquí les tengo una fórmula. Vamos a hablar del cloro, que normalmente es el que más se utiliza. Tenemos un volumen 1 por la concentración 1, que es igual al volumen 2 por la concentración 2. Entonces, ¿en dónde? ¿Quién es el volumen 1? Pues el desinfectante que se extraerá del envase original. La concentración 1 es la concentración del desinfectante de acuerdo al envase original. El volumen 2 es la solución del desinfectante que se desea preparar y la concentración 2 es la concentración que necesito preparar. Entonces, por ejemplo, vamos a preparar 1 litro, que son 100 ml de solución desinfectante de hipoclorito de sodio, ¿verdad? O lejía, al 0.1% a partir de una lejía comercial de 5%. Tienen que fijarse. Entonces venimos aquí, sacamos, ¿verdad? Lo que vamos a buscar, la concentración 1, que es el cloro comercial, el volumen, que son los 1000 ml que vamos a preparar, y la concentración 2, que esta es la que nosotros pues necesitamos. Venimos nosotros y agregamos los 1000 ml por el 0.1 entre 5. Entonces, ¿cuánto voy a agregar yo de cloro? 20 ml para 1 litro de agua. Entonces, aquí tengo una tablita para las demás concentraciones. Esto va a variar. Como les mencionaba, a veces el hipoclorito viene al 4.6%, 3%, 5%, 6%. Entonces, esto pues varía de acuerdo a la concentración del cloro. Pero si ustedes quieren probar, ¿verdad? Les puedo dejar este ejercicio, el número 1, que pueden agregar, por ejemplo, pueden sacar su calculadora ahí con su celular, 900 ml de agua, por el 0.1 de la concentración que ando buscando, entre el 5% y aquí queda a 19 punto y algo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí está esta tablita. Cada fabricante proporciona su porcentaje de concentración y dilución del producto y se recomienda adquirir recipientes de medición. Ojo, voy a hacer hincapié con el alcohol al 70. Si ustedes lo llegaran a comprar en un producto comercial al 96, aquí no van a utilizar agua del grifo. Aquí tienen que utilizar agua destilada. ¿Por qué? Porque se contamina, ¿verdad? Cuando utilizan agua del grifo, el alcohol se contamina. Entonces, tiene que ser preferiblemente agua destilada. El hipoclorito de sodio se prepara diario, porque su poder desinfectante solo dura 24 horas. Así que los que estamos acostumbrados a hacer esos galones para dejarlo un mes, el olor perdura por siempre, pero su poder desinfectante solo 24 horas. Y ojo, si ustedes lo dejan al sol o en un lugar donde realmente está destapado y todo eso dura menos, puede durar 6 horas. Entonces el hipoclorito se prepara todos los días. Por eso se hacen volúmenes que normalmente se utilizan, que es un litro o menos. Ustedes van a hacer de acuerdo a lo que vayan a necesitar. El alcohol, pues sí, tiene mayor durabilidad. El peróxido de hidrógeno, cuando hay materia orgánica o está contaminado, dura bastante poco. Y el amonio, pues de acuerdo al fabricante.
Esta pues fuente la saqué de la elaboración del CEAP y de la UNA. Ahí están más especificados. Recomendaciones antes de diluir un desinfectante. Vamos a utilizar medidas de protección como guantes, mascarilla, protección de ojos, delantal para la mezcla de las soluciones. Se recomienda contar siempre con un botiquín de primeros auxilios cerca del área de preparación de los productos. Alguien me mencionaba que últimamente, bueno, y no solo en la capacitación pasada, ahorita, de otras personas que sienten incluso dolores o migrañas con el alcohol. Entonces yo les pregunto, ¿dónde lo prepara? ¿Cómo lo prepara? Se lo echa puro, porque hubo una publicación donde habían intoxicaciones, más de 300 personas diarias por cloro al principio de la pandemia, que estábamos, pues que no sabíamos qué hacer y que desinfectaban, pero ¿qué hacían? Rociaban toda la casa con las personas dentro, incluso a veces estar sentado a la par, y se ponían a desinfectar con cloro. Entonces hay personas que empezaron a tener reacciones secundarias con este tipo de desinfectantes. ¿Cómo lo van a preparar? Al aire libre, ¿verdad? En un espacio abierto, en recipientes que deben de ser de material adecuado, no en un bote con, por ejemplo, queremos reciclar, porque obviamente hay que cuidar también el planeta, pero no se recomienda en envases de refrescos o de agua, porque ya se han dado accidentes que se hace cloro, se deja ahí, hay personas que realmente pues lo han ingerido. Entonces no se prefiere. Y las concentraciones adecuadas, no se utilizan puros. Aquí los materiales y los recipientes de preparación que sean aptos, estos recipientes deben de ser de material resistente a la corrosión. No se recomienda que el hipoclorito más que todo lo hagan en un envase donde la rosca sea metálica, porque la corroe bastante. Hay plásticos tales como fluorpolímeros, por ejemplo el TFE, cloruros de polivinilo, como el PVC. Estos evitan, pues, hay que evitar más que todo el uso de envases metálicos porque pueden oxidarse y generar gases inflamables en contacto con otras sustancias altamente oxidantes. Preferiblemente cuando vayan a desinfectar que no hayan personas, una persona encargada de hacer la limpieza, que no vayan a haber personas en su entorno, porque últimamente, y se los digo, hay lugares que usted está ahí sentado esperando y pasan por encima de usted rociándole prácticamente un desinfectante. Y al ser inhalado, pues causa efectos secundarios como irritación de la garganta, dolor de cabeza. Hay desinfectantes como el amonio que altera el sistema nervioso central. Vamos a utilizar un envase exclusivamente para las soluciones preparadas. Si ustedes la prepararon en un envase, lo vamos a rotular claramente el envase con la concentración que hay aquí, porque lastimosamente a veces se nos olvida, hacemos la dilución y dejamos el envase ahí. Entonces preguntan, ¿qué hay aquí? Siempre la pregunta, ¿qué es esto? Siempre decimos, ¿qué es esto? Entonces ya sale alguien que lo hizo, no, es cloro o es amonio. ¿Y qué concentración tiene? ¿Qué fecha lo hizo? Eso es bien importante, eso no se nos tiene que olvidar rotular en cada preparación que ustedes hagan. Vamos a una ventilación adecuada, no vamos a usar más que la cantidad recomendada en la etiqueta del desinfectante o lo que diga el fabricante. Vamos a utilizar agua a temperatura ambiente para la dilución, o a menos, ¿verdad?, que el fabricante diga que pueden utilizar agua tibia o agua caliente. Eso va a depender de eso. Y vamos a evitar mezclar productos. A mí un alumno me dijo una vez que en ciertas pulperías estaban vendiendo combinaciones de vinagre con desinfectante, de cloro con vinagre, de amonios con cloro, y se lo vendían en la pulpería y la gente lo iba a buscar porque decían que era lo mejor para desinfectar. Realmente no se pueden mezclar estos productos. Y aquí la OPS hizo pues un cuadro de los siguientes productos que jamás o nunca se deben mezclar. Por ejemplo, la lavandina con vinagre, que es el cloro. ¿Esto que produce? Un gas de cloro tóxico, que los efectos tóxicos que da son quemaduras químicas, especialmente en ojos y vías respiratorias. El amonio más lavandina más cloro, vapores de cloramina. La inhalación puede causar daños respiratorios y quemaduras en la garganta.
Otra cosa que no se debe mezclar, el alcohol con cloro. ¿Qué es lo que producen? Cloroformos. Daña el sistema nervioso, ojos, pulmones, piel, hígado y riñón. Niveles muy altos de exposición, ¿verdad? Puede provocar muertes y bajos y mareos y náuseas. Yo, la verdad, bueno, el alcohol a mí en lo personal no sé cómo es que lo preparan en ciertos lugares, pero sí me tapa bastante la nariz y me da esa secreción en la nariz. Eso es, pues, porque en un lugar donde hice mi servicio social utilizaban el alcohol puro, ¿verdad? Había una persona que se encargaba y a veces no podía, pues, hacerlo, porque a veces la persona que estaba encargada de hacer el alcohol no llegaba y ella por pena no decía, fíjese que necesito que me haga la preparación del alcohol, entonces se lo echaba puro y cuando se lo echaba puro yo terminaba con migrañas y esa secreción en la nariz y yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? Pero yo cuando salía al sol se me iba como por arte de magia. Al final, igual en casa, me quedé con esa alergia al alcohol. Yo siento alcohol y yo desinfecto muchas cosas con alcohol, pero sí, la verdad, empiezo yo a tener y se me tapa bastante la nariz. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada más vinagre, ¿verdad? Que produce ácido paracético. Los efectos que dan, pues, potencialmente corrosivo, es irritante en la piel, ojos, nariz y garganta y pulmones, con potencial de causar cicatrices permanentes en la piel, córnea y garganta. El bicarbonato de sodio más vinagre es ineficaz como solución de limpieza, no es tóxico, puede pues causar más que todo una irritación en la piel. Y la lavandina más potasa, ¿verdad? Carbonato de potasio, que este es un producto que produce pues es algunos jabones en lo que hace y los efectos son que causan irritación, causan daños graves en la piel, en los ojos, en la mucosa. La inhalación puede ser causada por irritación bronquial, dificultad para respirar, edema pulmonar y la ingestión puede ser fatal. Y hablan de ingestión y ustedes dirán, pues, ¿quién se va a tomar esto? Yo no sé si ustedes escucharon por ahí de una pócima que llevaba cloro, que llevaba alcohol y llevaba pues otras cosas y que se tomaban una cucharada en la mañana y otra en la tarde y hubo mucha gente que se terminó intoxicando. Entonces, estos desinfectantes no son tampoco para tomárselos. Eso es todo. Aquí les dejé, me gustó esta imagen, ¿verdad? Porque así estamos nosotros. Gracias. ¿Tienen preguntas? Ah, voy a hacer una mención antes de que se me escape. Se los voy a compartir acá. ¿Qué les mencioné de la EPA? Los desinfectantes que ellos recomiendan para la desinfección de, voy a compartirles por acá, aquí está. ¿Pueden observarla? Aquí está, miren, lista y productos con declaración de patógenos virales emergentes y coronavirus humanos usados contra el SARS-CoV-2, que esta es una lista que hizo la EPA, incluso ustedes pueden buscar en internet, lista de desinfectantes para el SARS-CoV por la EPA, aquí están. Son como 41 hojas y aquí les dice los ingredientes activos, el nombre del producto, qué compañía, para que no les vayan a vender un amonio que no era ni amonio, que se dio incluso en un lugar donde realmente pusieron pues la denuncia de que estaban vendiendo amonio y realmente no era ni amonio. El tiempo de contacto, 10, 5 minutos, 30, la fórmula, el tipo de superficie, ¿verdad? El lugar de uso. Aquí sí realmente decía que era para patógenos emergentes y la fecha de incluido en la lista de la EPA. Entonces, aquí está. Si ustedes lo quieren, pues se los puedo incluso compartir. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias. Ahí está ya la licenciada Silvia Martínez con una pregunta. Digan. Buenas tardes, doctora. Le quería consultar. Con esto que usted dice, es cierto, ¿verdad? Que nos dicen que hay que desinfectar todo. En varios lugares, os voy a decir el lugar, pero no por hacerle publicidad ni nada por el estilo. En PriceMart están vendiendo un líquido que es para desinfectar frutas y verduras. ¿Realmente cómo se utiliza o...? Mire, si usted me lo
me lo compartiera cuál es, yo podría, porque la verdad no lo he visto. Miren, en mi casa, en lo personal, yo siempre he utilizado cloro y alcohol. No sé realmente lo que están vendiendo en PriceSmart, si realmente sea efectivo. Yo por eso les compartí esto, para que realmente al momento de que ustedes van a comprar amonio, que es lo que normalmente se está vendiendo como un, puedan ver en la lista si realmente, si está en la lista es porque realmente usted puede comprarlo con toda confianza. Si no, pues no sé realmente, desconozco ese que usted me menciona de Prisma, pero ya que usted me lo dijo, ya me entró el gusanito de la curiosidad y lo voy a ir a buscar y lo voy a leer, lo voy a buscar. Realmente no desconozco lo que realmente está, para que si realmente funciona o no. Ok, gracias. De nada. La doctora Brenda. Sí, buenas tardes. Entré un poquito tarde, por eso no me presenté al inicio. Con lo que dice la licenciada ahorita, la intervención, tendría que ver, ¿no ha visto usted las directrices ahí de las instrucciones del producto? Porque generalmente el fabricante siempre pone en la viñeta o en algún lado, si venía en caja, no sé, o directamente en el frasco, en la viñeta debe de decir las instrucciones de uso, ahí debe de decir cómo se debe de diluir. Así que tendría que ver las directrices del fabricante directamente. ¿Qué tan efectivo sea? Hay que ver cuáles son los componentes, cuáles son los ingredientes. Ahí debe de... Ok, porque no lo compré, lo venden en galón, fíjese. Pero yo lo que he utilizado es el cloro, ¿verdad? Y ahora me quedó mucho más claro cómo hay que diluirlo. Sí, pero con el cloro es más que perfecto y barato. Porque la verdad, esos productos que venden en PriceSmart son bien caros, ¿verdad? Y da en cuanto a eficacia y la finalidad es la misma, ¿verdad? O sea, va a tener el mismo resultado. Yo estuve leyendo ahorita que habla del cloro, varias etiquetas del cloro, y es bien específico el fabricante al momento de decir para desinfectar que son gotas. En cada litro, ¿cuántas gotas usted tiene que utilizar para pues desinfectar los vegetales, incluso la ropa? Bueno, obviamente es multiusos, pero habría que ver, como decía la doctora Brenda, si el galón, porque hay ciertos galones que no traen mucho, solo dicen cómo debe usarlo, las prevenciones y ya. A veces no traen tanta especificación, entonces habría que leer realmente cuánto le dice que tiene que dejarlo, o si son gotas, si son ml, todo eso es bien importante. Leer antes de comprar. Sí, y tiene que tener mucho cuidado porque si no dice directriz, no se atreve a usarlo directo, ¿verdad? Porque puede ser más bien peligroso. Imagínese que lo va a utilizar en sus alimentos, ¿verdad? Entonces ahí sí, siempre con esos productos hay que tener mucho cuidado. Y sí, el cloro, por ejemplo, son así, 5 gotitas, 1 litro, si la concentración del cloro comercial es 5%. Y siempre pues verificar que sean marcas reconocidas dentro de las que hay de cloro, ¿verdad? Igual algunos vegetales, algunos alimentos con solo, ¿verdad? Frotarlos con agua y algún detergente suave, ¿verdad? Que son esos que no tienen, ¿verdad? Cloro, ni desmanchantes, ni aclarantes. Esos se pueden también utilizar al momento, ¿verdad? Que usted hace la limpieza de sus vegetales, ¿verdad? Todo depende del tipo de vegetal. Pero igual, ¿verdad? El dejarlo unos 5 minutos, ¿verdad? En esta suspensión de agua es más que suficiente, pero sí tenga cuidado si no dice directrices, ¿verdad? Más de no usarlo directo, ¿verdad? Porque puede ser peligroso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más aquí levantó la manito? Sí, soy yo, Ethel, es que estoy con el otro. Una preguntita ahí sobre cuando nosotros, pues pensando un poco ya en el escenario de nuestra práctica que tenemos que hacer viendo toda esta información, incluso hasta la forma en cómo limpiamos, ¿verdad? No tanto
Creo que hay cosas que son de fórmula, pero hay otras que son de costumbre. Las hacemos aquí, para acá y para allá. Hacemos de todos lados, o sea, no, pero hasta en eso pues hay una, por eso pues ustedes las expertas, ¿verdad? También. Pero nosotros pues igual me estoy imaginando un poco en un ámbito tanto en la universidad como tal, en los laboratorios que nosotros tenemos donde hacemos la práctica, y que lo hacemos cuerpo con, digamos, nuestras manos pues sobre el cuerpo de la persona, usamos una camilla o una colchoneta, y utilizamos otro tipo de equipo, ¿no? Que ya de por sí pues generalmente uno hace esa limpieza, ¿verdad? Pero ¿cuál sería tal vez en el ámbito tanto hospitalario o de atención al paciente, dado que cada uno de estos también producen o pueden producir algún tipo de alergia o no sé, ¿verdad? Todo lo que usted mencionaba. ¿Qué sería lo más indicado? Porque yo también he visto, así como la compañera vio este producto, que venden productos desinfectantes para hospitales o para, ¿cómo se llama? El ámbito pues de atención a pacientes. Que son más que todo enzimáticos. Hay unos que son desinfectantes enzimáticos. Es como le digo, para alguien que le vaya a hacer alergia, tendría que ver qué concentración, como les mencioné, la superficie que usted va a utilizar, tiene que, por eso les decía, el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Rocían o limpian y queda húmeda la superficie. Cuando queda húmeda, ustedes a veces, obviamente por la prisa, se acuestan y empiezan no realmente no dejan que se seque. Entonces es ahí donde empieza a causar estas reacciones. Y si usted me dice, de acuerdo a su área que van a desinfectar, ustedes tienen que ver qué van a utilizar, si son colchonetas, si son camillas. Entonces, de acuerdo a lo que yo les mencioné, ustedes pueden decir, por ejemplo, una camilla que no sea de metal, que tiene pues una cubierta como no son de cuero. Aquí pueden utilizar cloro a una concentración de acuerdo a lo que vayan a utilizar, ¿verdad? Obviamente no al tantito, ni al chorrito, ni a nada. Si no tienen alcohol, ¿verdad? Pero para que le dé una reacción alérgica a una persona, tiene que estar húmedo, tiene que estar y caerle sobre la piel. Pero si ya se secó, ya desinfectó, ¿cómo le va a causar una reacción? Okay. No sé si eso era... Sí, no, está bien. Está bien, gracias, sí, doctora, gracias. Con ciertos equipos, doctora, que se utilizan en nuestro quehacer profesional, yo pensaba, por ejemplo, no sé si usted los ha conocido, los ha visto, los tanques de hidroterapia. Sí los vi, los leí, que como más o menos, hay un protocolo que lo vi por ahí, de cómo tenían que desinfectarlos y todo lo demás, pero es que, como les digo, hay fabricantes que dicen, no sé realmente de qué material están hechos, cómo ustedes tienen que desinfectar cada cuánto pacientes, ¿verdad? Sí, es que esa era, bueno, una de las cosas que en el pasado se insistía bastante porque es un alto contaminante el tanque, ¿verdad? Porque se mete en pies, se mete en manos, se mete cuerpo entero, etcétera. Entonces, en algunos lugares, antes, con los equipos que eran como de acero inoxidable, excepto los de la unidad universitaria de rehabilitación que tenemos abajo, ¿verdad? En el sótano nosotros, que el material ya es una cerámica diferente, es otro proceso, me imagino, de desinfección ahí. Pero en esos tanques que son como de acero inoxidable, en muchos lugares yo creo que todavía utilizan ácido acético al 5%. Entonces, es como le explico, es acero inoxidable, ¿verdad? Es así, está bien ese uso de ácido acético o en relación a la piel de la persona podría tener dificultades con el ácido acético. Es que como hay personas que son alérgicas a ciertos, bueno, sí al alcohol, hay personas que son alérgicas al alcohol, no digamos al ácido acético. Eso tendrían que ver de acuerdo al paciente. Y como dice usted,
se meten pies y todo eso, la desinfección y la limpieza tendría que ser por cada paciente. Así es. O tomarse el tiempo de limpiarlo y luego desinfectarlo, dejarle el tiempo que requiere el desinfectante o lo que vayan a utilizar, recomendado de acuerdo a eso, y proceder con el siguiente paciente. Pero a veces por el tiempo, medio lo enjuagan y va el siguiente, vuelven a enjuagar y va el siguiente, ¿o me equivoco? Sí, ¿no? Y a veces en algunas instituciones, bueno, hoy ya tal vez no, ¿verdad? Pero habían ocasiones en que metían 2 pacientes en el mismo tanque de mano, por ejemplo. Y entonces era un tema bien delicado en esos entonces, sí, por el uso del agua también, ¿verdad? Y la economía del agua, pero son cosas que por lógica uno dice, no, ¿verdad? Eso no está adecuado. Pero mi pregunta más estaba relacionada por el ácido acético, porque yo creo que cuando usted mencionaba lo que vendían en las pulperías, yo creo que la gente estaba como pensando, ¿verdad?, en ese olor que tiene el ácido acético, pero eso es otra fórmula, ¿verdad? No lo que la gente se estaba inventando para vender o para hacer en casa. Más que todo la pregunta es, digamos, los efectos que tiene el ácido acético en la piel, etcétera. Mire, he leído muy poco del ácido acético a nivel de desinfectante o cómo se puedan utilizar, como para poderle pues realmente responder porque para esto hay unas fichas, ¿verdad? Que son fichas de daño a la salud que se hacen de acuerdo a cierto tipo de desinfectantes. No he leído mucho del ácido acético, les soy sincera, para decir realmente desinfectar qué tan eficaz es. Pero podría buscarle una información muy buena, ¿verdad? De fuentes fidedignas y podérsela mandar. Muy bien, le agradezco. De nada. Sí, ahí, si me permite responderle algo. En relación al equipo, hay que tener bastante cuidado con los equipos, con los instrumentos. Siempre hay que guiarse por las directrices del fabricante. Siempre el fabricante en sus manuales de uso y cuidado y de mantenimiento menciona cuáles son los adecuados, qué concentraciones, en qué concentración se debe de usar. Generalmente cuando el fabricante, por ejemplo, fuera una recomendación del fabricante utilizar ácido acético al 5%, siempre el fabricante dice grado reactivo, grado uso genérico. Generalmente ellos dan ciertas directrices de qué producto químico usar para hacer esa dilución al 5%. Ustedes se tendrían que informar si ese ácido acético al 5% lo está recomendando el fabricante de esos. Y el ácido acético al 5% es una concentración bien diluida. Grado reactivo, dependiendo de la susceptibilidad y ya características particulares de la persona, puede desarrollar alergias o irritación en la piel, pero generalmente el ácido acético al 5% es bien diluido, ¿verdad? Es casi como decir vinagre y depender de la persona. Ahora, para los equipos sí les recomiendo tener mucho cuidado de utilizar algún desinfectante de boca, ¿verdad? O sea, porque se lo recomendó fulano, ese usa porque mira que a mí me ha resultado. Siempre guíense por las directrices del fabricante de ese equipo. En los equipos muchas veces hacen recomendaciones que dice solo utilice tal producto en cuanto a limpieza, desinfección, de tal concentración, y le dan las recomendaciones del químico, grado reactivo, grado genérico, en concentración pura, en concentración gaseosa. O sea, siempre le especifica o le da los porcentajes muchas veces de concentración de producto de venta. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Eso solo para aclarar. Y sí, el ácido acético tiene un efecto muy eficaz como al 5%, ¿verdad? Es más bienable al ambiente, pero en hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso, porque no solo porque daña la superficie, ¿verdad? Y que me va a dañar la cerámica,
sino porque a veces daña el equipo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, doctora. Compañeros, ¿alguien más tiene dudas? Las compañeras del comité de protocolo que están elaborando su documento, ¿estamos claros o hay alguna duda que tengamos que solventar ahorita? Eso que decía la doctora Brenda, sí, ya que hablan ustedes de protocolos, tienen que tener claro, ¿verdad? Más que todo por cuidar sus espaldas, por decir así, con respecto a ciertos equipos que se vayan a dañar. Si realmente ahí dice que sí se puede utilizar y que no se pueden utilizar en ese tipo de equipos. Entonces, sí realmente tienen que ver el fabricante qué les está diciendo, cómo y qué tienen que utilizar y qué no se debe utilizar para el daño que pueda causarle al equipo y al paciente. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ahí para ustedes, solo para dar una guía, ahí para ustedes salen muy conveniente abocarse a la agencia que se los vendió el equipo, ¿verdad? Porque ellos les podrían, si no tienen la información o no tienen el manual, por si no se lo dieron, ¿verdad? Pueden dar la página, ¿verdad? Del fabricante de ese equipo, donde pueden ver ahí generalmente el manual de uso y todas las recomendaciones hacia él. Es como recomendación. Excelente, doctora. Por ahí Silvia tiene otra, la licenciada Silvia Violeta tiene otra pregunta. Sí, solo hacer el comentario que cuando vamos a los centros creo que se hacen las limpiezas según las directrices de cada lugar. En todo caso, en nuestro manual creo que podríamos poner las directrices para el equipo con el que contamos dentro de nuestra universidad, ¿verdad? Tanto en los laboratorios como en la unidad. Sí, en ese caso, deben hacerlo así. ¿Verdad? Sí. La licenciada Ethel creo que tenía otra pregunta. Yo era más, sí, relacionado con, es que por lo mismo, ¿verdad? Porque todos en algún momento vamos a tener, ya sea que estemos dando una determinada clase o que estemos en las prácticas, pensando, pues esto se va volviendo como, lo voy viendo como más específico también, ¿verdad? Claro, en las instituciones sabemos que se siguen ciertas recomendaciones, pero también hasta cierto punto, pues igual nosotros tenemos que manejar como un estándar, ¿no? Apegándonos a las normativas igual de la universidad y de todo esto que ustedes pues nos están diciendo, ¿verdad? ¿Qué tan necesario en algún momento será? Porque ahorita se hizo todo un protocolo, pero por ejemplo para la limpieza de estos equipos, ¿qué tan necesario será hacer como un procedimiento de cómo se debe de hacer según el equipo y todas lo que ustedes están diciendo? ¿Hay necesidad de hacer ese tipo ya específico de cómo limpiar cada equipo? Sí, el control de calidad. Si usted habla de calidad total, todo procedimiento, todo proceso, todo lo que incluya un proceso donde se hacen pasos para ejecutar algo que tenga finalidad de tener un producto o de tener un resultado en ya sea academia, ya sea en el área científica, tiene que llevar un protocolo, un procedimiento operativo estándar. En todo, ¿verdad? Lo que es nuestro quehacer, y en ustedes debe de haber un protocolo. Siempre piense que si, digamos, usted, como decía la doctora Mariela, la muchacha era la que hacía el cloro todos los días, desinfectante todos los días, pero ese día no llegó. Al que le toque, tiene que haber un protocolo escrito o en la computadora o de fácil acceso donde pueda recurrir para prepararlo y que solvente, ¿verdad? Es prácticamente, está dentro de lo que es calidad total.
Habla de calidad, tiene que tener todos esos procedimientos operativos estándar escritos, ¿verdad? Tenerlos a la mano, ¿verdad? Cuando toque hacer el procedimiento. Sí, pregunto esto porque hay muchas cosas que ahorita, como quien dice, las estamos entre que imaginando porque no sabemos la realidad que nos va a tocar cuando lleguemos a una semipresencialidad o a una presencialidad, ¿verdad? Es decir, hay cosas generales que ya las podemos tener, pero también pues habrán cosas que dependerán de la situación misma. Y mi última pregunta, pues ya también como... Sí, hay cosas que les va a tocar en el camino. Ok, sí, eso hay cosas, hay cosas dentro de esos protocolos que le va a tocar irlos implementando en el momento que le toque hacerlo. Igual, si usted implementa algo nuevo, en ese momento le va a tocar hacer ese protocolo. O sea, okay. Ya STAT tiene que tener todo, ¿verdad? O sea, y nadie lo tiene, ¿verdad? Todo mundo va implementando según va creciendo tanto la necesidad. Algo nuevo, la necesidad, y ahorita ante esto pues tenemos que tener estos protocolos, ¿verdad? Y bueno, como una pregunta y una petición tal vez, porque nosotros, bueno, como ¿verdad? Decía la licenciada Ana María, como comisión de práctica supervisada, pues ya se elaboró el protocolo como general, ¿verdad? Y quisiéramos tal vez solicitarles a ustedes el apoyo para poderlo revisar, por lo menos de primera instancia. Igual, pues es algo que posteriormente tenemos que socializar con todos los que están aquí pues presentes, nuestros compañeros, ¿verdad? Porque se ha trabajado pues en base a esto que usted dice, aprendiendo en el camino, ¿verdad? También y tomando algunas referencias que ya se tenía y lógicamente las directrices de la misma universidad que no nos podemos pues salir de ahí, ¿verdad? Entonces, quisiéramos tal vez si les podemos mandar en nosotros el documento que se ha estado realizando, el borrador, porque es un borrador apenas, para que ustedes nos puedan dar sus observaciones en cuanto a las generalidades y todo lo que se ha considerado, y de esa forma, pues, también nosotros estar seguros que por lo menos ese primer paso, pues, está bien, ¿verdad? Para proceder a toda la aprobación de más que implica todo esto, ¿verdad? Sí, claro, a la orden. Estamos en lo que nosotros podamos ayudar. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Los compañeros tienen alguna otra duda que quisieran compartir y aprovechar este momento? Bien, si no hay más dudas, pasaríamos pues a finalizar esta jornada, dejando muy en claro el agradecimiento a la Escuela de Microbiología y al CENCAP por haber tenido esta deferencia de brindarnos su tiempo y sus conocimientos ante esta temática que es bien importante para toda ciudad universitaria y pues para nosotros también como personal del área de rehabilitación que necesitamos reforzar, como lo había dicho a un inicio, tanto en la semipresencialidad, porque pues las autoridades así lo han propuesto, ¿verdad? Que no vamos a entrar de un solo, sino que vamos a ir gradualmente entrando a nuestras funciones, y también para la presencialidad, porque pues esta situación de pandemia todavía continúa y debemos tener todas las medidas necesarias. Estamos muy agradecidos, sabemos también que van a trabajar con nuestra carrera hermana de fonoaudiología, y qué bien porque todos tenemos funciones y roles diferentes que necesitamos ubicarnos en qué hacer para poder estar en ese retorno progresivo que nos propone la universidad. No sé si la licenciada Ethel quiere agregar algo más como coordinadora de la clase de práctica supervisada y del comité. No, pues más que agradecerles por la anuencia, sabemos que ahorita pues hay múltiples actividades, ¿verdad? Doctora Mariela pues ha sido muy específica, muy puntual, creo que nos
amplía más lo que hemos venido desarrollando como comité, ¿verdad?, de práctica supervisada, que ahorita vamos a iniciarla de una forma virtual, como un pilotaje, porque sabemos que siempre la forma virtual va a seguir siendo parte, ¿no?, de la formación ahorita, mientras no podamos retornar totalmente. Entonces, aunque estemos semipresencial, siempre tenemos que ir combinando, y dentro de las modificaciones, digamos, que se han tenido que realizar, justamente lleva este componente de bioseguridad, y que los estudiantes también tienen que aprenderlo, ¿verdad? Porque creo que si no empezamos por ahí, y por nosotros, cómo transmitir también, porque es bastante información, creo que todos estamos así como que lo queremos, bueno, vamos a tener que volverlo a ver, de hecho, para poder incluso dar la clase, y que bueno, también invitarlas, porque tenemos algunas actividades programadas en la práctica supervisada, para que puedan también compartir con los estudiantes, y que sean ustedes, que son las expertas en esto, pues hacer algo ya un poco más para los estudiantes como tal, ¿verdad? Entonces, esperamos pronto solicitarles ese apoyo nuevamente. Claro. Y así ya nosotros igual seguirnos capacitando también, ¿verdad? Yo sé que hay otros componentes, y lo más seguro, cuando ya vayamos a estas cosas más específicas, vamos a necesitar igual siempre del apoyo de ustedes. Así que muchas gracias por su disposición sobre todo, y pues esos ánimos también de que sigamos adelante. Okay, muchas gracias. Buenas tardes. Éxitos en cada una de sus actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. La doctora Brenda, si quiere decir algunas palabras. Sí, no, solo agradecerles igual el poderles, bueno, el que nos hayan podido brindar esta oportunidad para servirles. Recuerden que CENCAP es de la institución, es de todos, independientemente que pertenezca, ¿verdad?, directamente por el organigrama, ¿verdad?, y la parte administrativa, la Facultad de Ciencias, pues es nuestra prioridad, es nuestra institución. No podemos servir afuera si no servimos primero adentro. Así que estamos a la orden, ¿verdad? Y siempre pues en espera, ¿verdad?, de sus solicitudes, y el que poderlas satisfacer, y que se cumplan los resultados esperados, ¿verdad? Estamos a la orden. Muchas gracias, y a todos los presentes, pues agradecerles su participación en esta jornada de capacitaciones, y pues muchos éxitos y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.